Quiero terminar en este día con una historia que no sé si la conocéis o no. Y para mí es una historia impresionante, conmovedora. En el año 1921, David Flood y su joven esposa, Svea, y su pequeño hijo de 2 años dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra joven pareja misionera y estas dos parejas habían sido miembros muy activos que cantaban en el coro de la iglesia. Svea, por cierto, tocaba el violín y era solista, una cantante fabulosa. Pero comprometieron sus vidas para llevar el evangelio a las tribus perdidas de África. Estaban llenos de entusiasmo, de optimismo, al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado por ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaba a darles entrada, convencidos de que la presencia de aquella gente blanca enojaría a sus dioses y les traería grandes problemas. Esos días fueron días de llevar sus pertenencias a cuestas, hambrientos, débiles, orando para que en la siguiente aldea les permitieran desarrollar su ministerio. El jefe de la aldea, después de la montaña, fue aún más hostil que todos los anteriores juntos. Les pidió que se marcharan. En la biografía de estos misioneros se lee: lucharon para llevar sus pertenencias hacia la cima y al establecer las tiendas de campaña sabían que estarían demasiado cansados para levantar un campamento otra vez. Decidieron entonces limpiar el terreno, construir una choza de barro al día siguiente, empezar el trabajo haciendo lo mejor que pudieran para soportar la hostilidad de los aldeanos. Durante las siguientes semanas de agonía, que se convirtieron en meses, David y Svea Flood lucharon para aprender la lengua suajili y junto a los Erickson, el otro matrimonio, trataron en todo lo que podían acercarse al jefe de la tribu. Si el jefe de la tribu les daba acceso, tendrían acceso a toda la tribu. Pero este señor endureció aún más su corazón contra ellos. Los aldeanos tenían prohibido visitar a los misioneros. Solo a un pequeño niño se le permitiría ir y venderles pollos y huevos. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa de que aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar todo África para Cristo, al menos pudieran ganar a ese niño para el evangelio. Así que cada vez que el niño les visitaba, ella le demostraba amor y le daba atención, hasta que los otros misioneros vieron cómo un día ella se arrodilló junto al niño y lo guió en una oración de arrepentimiento. El niño tuvo que guardar como un secreto esa decisión por Cristo, porque probablemente si confesaba que había creído en el Dios de los blancos, no podría volver a visitar a David y a Svea. Para los otros esta misión fue un fracaso. Un día los Erickson decidieron dejar a los Flood y volver a la estación misionera que estaba cientos de kilómetros atrás. Más tarde, Svea anunció que estaba esperando su segundo niño. Ella estaba muy débil y David temía lo peor. Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo belga. El niño tendría que nacer en la choza en lo alto de la montaña. El muchacho cristiano llevó la noticia a la aldea y sorprendentemente
el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara en el parto. Cuando el bebé ya estaba en fecha para nacer, Svea Flot se contagió de malaria. Cuando la matrona de la tribu llegó, Svea gemía de fiebre. Su niña nació y Svea susurró que su nombre sería Aina, un clásico nombre sueco para las niñas. 17 días después, Svea Flot falleció. Desesperado y lleno de una amarga rabia, David enterró a su esposa de 27 años. ¿Cómo cuidaría a su pequeño, que tenía apenas 2 añitos, y a una bebé recién nacida sin ayuda? Contrató a un hombre de la aldea y llevó a sus hijos a la estación misionera kilómetros atrás. Para él habían terminado el ministerio, el evangelio y su relación con Dios. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida a su esposa y su ministerio era un fracaso, una trágica pérdida. El problema era que al volver a Suecia, nadie podría cuidar de su pequeña bebé. Los Eriksson no habían podido tener hijos y David les ofreció la oportunidad de adoptar a Aina. Ellos accedieron gustosos. Ahora David podía volver con su hijo, abandonar la estación misionera y nunca más volver a pisar el Congo. De hecho, al dejar el lugar, decidió no volver su rostro atrás. Antes de que la niña Aina tuviera 1 año, Joel y Berta Eriksson fueron envenenados por nativos y con 1 día de diferencia ambos murieron. Aina se quedaba otra vez sin padres. Entonces fue reclamada por otra pareja de misioneros que ya tenían su propia hija. Con 3 años de edad, Aina y sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, en Estados Unidos. Su nombre sueco fue cambiado por Agi. Aina escribiría luego que, aún siendo niña, ella sabía que era diferente. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados, y realmente, como dice el título de su biografía, era una niña sin país. Con el tiempo, Aina asistió al colegio bíblico North Central, donde conoció a un joven prometedor, Dewey Hurst, que entraba de tiempo completo al ministerio. Pasaron los años. Aina no tenía ninguna información de su padre. Sabía poco de su pasado. Solo sabía el nombre de sus padres y de qué lugar de Suecia eran, pero poco más. No tenía tiempo de pensar en ello, con un esposo y una familia ocupados de lleno en el ministerio. Por cierto, su esposo había sido nombrado presidente de un colegio bíblico en otro estado. Un día, en forma inesperada, una revista sueca aparece en su buzón. Ella no tenía idea de quién la enviaba y por supuesto no entendía nada del contenido. Pero al pasar las páginas, una fotografía acaparó su atención. La foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de Svea Flot. Se montó en el automóvil buscando a un profesor sueco del colegio bíblico. 2 misioneros, caminando por la selva, llegaron a una aldea en el Congo belga y habían tomado esa foto. Averiguando en la aldea, les habían contado la historia que reproducían en el artículo de la revista. También contaban que después de que los misioneros se fueron, el niño cristiano había solicitado permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela, aquel niño que le llevaba los pollos y los huevos. Gradualmente,
este joven, ahora muchacho, fue maestro y líder. Enseñó el Evangelio a todos sus estudiantes y luego a sus padres. Y hasta el jefe de la tribu aceptó a Jesucristo. Ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa. Todo gracias al sacrificio y a las lágrimas de David y también de Svea. Aina no lo podía creer. Comenzó a llorar y a agradecer a Dios por dejarle saber la verdad sobre sus padres y sobre el sacrificio que habían hecho. Para el 25 aniversario de su boda, el colegio bíblico les dio al matrimonio Horst un boleto para visitar Suecia, donde Aina, entre otras cosas, podría buscar a su padre. No fue difícil. David Flott se había casado, tenía 4 niños, pero su segunda esposa también había fallecido. Ese anciano era ahora un alcohólico, agnóstico y maldecía a cualquiera que tan solo le mencionara de Dios. Después de una emotiva reunión con sus medio hermanos y con su hermano de padre y madre, Aina quiso ver a su padre. Sus hermanos no estaban de acuerdo con la idea. El hombre se había convertido en un anciano amargado y ellos tampoco lo veían mucho y sobre todo le dijeron: no le hables de Dios, odia a Dios. Le advirtieron: si lo ves, no le hables de cosas espirituales. Cuando escucha el nombre de Jesús, estalla en furia. Aina estaba determinada a ver a su padre. Al fin la llevaron a su apartamento. La puerta fue abierta por una señora de la limpieza. Dentro del cuarto había botellas de licor en cada repisa de la ventana. La mesa estaba cubierta de más botellas. Y en un rincón, escribió Aina en su autobiografía, un viejo, pequeño y arrugado, estaba acostado en una cama deshecha, con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado y en ese cuarto ya 3 años. La señora se acercó y le dijo suavemente: papá, Aina está acá, le dijo al padre. Él se dio vuelta y tomó la mano de su hija. ¿Papá?, dijo Aina. Comenzó a llorar. Aina, dijo el anciano, nunca quise dejarte. Está bien, papá, dijo Aina mientras tomaba las manos de su anciano padre. Dios cuidó de mí. Él se puso rígido, dejó de llorar y contestó: Dios nos olvidó a todos. Nuestras vidas están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño aceptó a Cristo y luego perdí a tu madre. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste al África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor, ustedes dos, creció. Y toda la aldea a día de hoy cree en Jesucristo. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor porque tú escuchaste el llamado, papá, y obedeciste a Dios. David Flott se dio vuelta despacio hasta que sus ojos se cruzaron con los de Aina. Ahora eran ojos de esperanza. Deseaban que eso fuera verdad. Deseaban que la agitación de su vida terminara de algún modo. Papá, esta historia es verdadera. Tenemos un Dios grande. Las lágrimas volvieron a su rostro y comenzó a hablar. Al fin de esa tarde, por la bondad de Dios, se arrepintió de sus pecados y restauró su comunión con Jesucristo. Aina y su esposo
volvieron a América. Pero unas pocas semanas después, David Flott partió a la patria celestial en paz con Jesucristo. Luego le contarían a Aina que en las últimas horas de su vida, ya delirando, solo podía hablar en suajili. Ahora, déjeme darle un apéndice a esta historia. Pasaron los años y Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelística en Londres. Varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesias de África fueron a dar reportes o testimonios de la obra. Uno de ellos era de Zaire, superintendente de la Asociación de Iglesias Nacionales de ese país. Representaba a 100.000 creyentes bautizados. Habló elocuentemente sobre la difusión del Evangelio en su país. Dijo: tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas y nuestras iglesias tienen hoy más de 100.000 cristianos bautizados. Al final, Aina corrió hacia ese hombre y le hizo algunas preguntas, una en particular. Les dejo leer lo que ella misma dijo. Esta es la conversación. Señor, ¿conoció usted a una joven pareja misionera llamados David y Svea Flott? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Sí, madame, contestó él. Yo solía venderles pollos y huevos. Fue Svea Flott la que me guió a Cristo. ¿Quién es usted? Yo soy la hija de Svea Flott. Yo nací en esa montaña. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ese hombre, me abrazó y en su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar, sollozando desde lo profundo de su alma. Muchas veces me pregunté, decía este apóstol llorando, ¿qué le había sucedido a esa pequeña niña cuya madre murió por causa de nosotros? Y me dijo, debes volver a tu lugar de nacimiento. Tu madre es la persona más famosa de nuestra iglesia. Ella accedió. Después de unos meses, Aina y su esposo hicieron el largo viaje de vuelta a ese lugar tan especial. De hecho, llegaron al lugar donde su padre la dio en adopción a los Erickson. En ese lugar, ella había vivido y jugado en el barrio con sus amigos africanos, aprendiendo la lengua suajili. Visitó la tumba de sus padres adoptivos. Llegó a la aldea y había cientos de personas esperándola en medio de un arco de flores. Aina escribió, el pastor de la aldea me guió a la cima del monte. Toda la gente nos seguía, unas 700 personas. En la cima había un lugar llano bajo un bosquecillo de árboles. El pastor señaló con el dedo y dijo, este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde naciste. Luego se dio la vuelta y señaló sin decir palabra una tumba rodeada de cemento, una palmera cerca y debajo todo el valle. Una cruz blanca rezaba Svea Flott, 1896-1923. Aina escribió, ahora conozco la cosecha de la semilla que mi madre sembró. El pastor abrió su Biblia, rodeado de cientos de creyentes, y leyó una simple línea de los Salmos. El Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas. Dios sabe lo que significa sembrar una semilla que parece que no dará fruto. Pero Dios sabe el fin de toda historia. Él sabe que las lágrimas de dolor, la pérdida, la frustración y el dolor serán borrados y reemplazados
por un gozo indescriptible en el tiempo de la cosecha. Amén. Gloria a Dios. Qué impresionante. Segunda promesa al sembrador: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Oh Señor, nos llenamos de esta fe, de que nada que hagamos por ti es en vano. Nada. A veces parece muy poquita la cosecha, pero cada vida es valiosa. Cada vida vale más que todo el oro de este mundo. La sangre derramada por ti en la cruz. Además, Señor, tú eres el Dios de las maravillas, como hemos visto en esta historia real. Tú eres el Dios de los milagros. Y como no sabemos, Dios mío, la forma en la que un niño se forma en el vientre de su madre, así de misteriosa es tu obra. Parece oculta hasta el día que vemos la luz, viene a la luz y nos damos cuenta de que es algo maravilloso. Señor, que cobremos ánimo todos los sembradores y que nunca nos quejemos. Ayúdanos a tener paciencia hasta ver la cosecha. O quizás la vea la siguiente generación, pero nada de lo que hacemos aquí en esta tierra es en vano, Señor. Gracias por esta palabra, por este día, y a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.